Buenas noches con todos. Mi nombre es Aldo Timarán, estudiante de segundo semestre de Derecho. Siguiendo con el tema, con lo del caso del juez Pablo, podemos decir que hay una negligencia del juez. En el caso de violencia doméstica es una clara falta disciplinaria gravísima ante la Ley 270 de 1996 y el Código General Disciplinario, la Ley 2094 del 2021, que nos exigen que los jueces actúen con diligencia y celeridad, especialmente en las situaciones de riesgo para la vida. Su omisión de proteger a la víctima y de permitir la liberación del agresor sin las medidas adecuadas contraviene estos deberes y la ética judicial de la imparcialidad y protección de derechos fundamentales. El Consejo Superior de la Judicatura es el ente competente para investigar y sancionar esta conducta que procede el juez Pablo. También podemos mirar que hay un delito penal. Podemos ver que la situación podría escalar a un delito penal si se demuestra que la actuación del juez Pablo tuvo una intencionalidad dolosa. También miramos que hay una omisión de funciones según el artículo 417 del Código Penal. Si el juez Pablo de forma intencional dejó de cumplir con sus actos propios de su cargo para proteger a la víctima. También podemos mirar que puede haber un prevaricato por omisión según el artículo 414 del Código Penal. Si la omisión de medidas de protección buscó favorecer al agresor. La clave diferencial es el dolo. Si el juez actuó con la intención de favorecer al agresor o de ir en contra con sus deberes para perjudicar a la víctima, se configura un delito y la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales serían los encargados de la investigación y la sanción en este ámbito que lo tiene aquí al juez Pablo. También podemos decir que en resumen, en el caso del juez Pablo puede ser tanto una falta disciplinaria como un delito penal. La diferencia radica en la intencionalidad de sus acciones, lo que determinará si su comportamiento es una negligencia sancionable disciplinariamente o una conducta dolosa con consecuencias penales. Gracias. Bueno, hagamos el análisis del caso. Pablo, juez de un tribunal colombiano, ha sido denunciado por presunta negligencia en un caso de violencia doméstica, al permitir la libertad condicional del agresor sin adoptar medidas de protección para la víctima, lo cual derivó en una nueva agresión. La conducta del juez plantea interrogantes sobre su responsabilidad disciplinaria y posible responsabilidad penal. Entonces la pregunta es, ¿va por un delito penal o una falta disciplinaria? Desde el derecho disciplinario, la conducta de Pablo encuadra como una falta gravísima, conforme al artículo 48 de la Ley 734 de 2002, anterior Código Disciplinario, y la Ley 2094 de 2021, que regula el régimen disciplinario judicial. Pablo incumplió el deber de debida diligencia, protección de los derechos fundamentales y garantía del acceso a la justicia, especialmente en casos que involucran a personas en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, si se demuestra que su actuación fue dolosa, es decir, que intencionalmente omitió sus deberes judiciales con conocimiento del riesgo, podría tratarse de un delito penal en particular, prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal colombiano, cuando el servidor público deja de realizar un acto propio de sus funciones de forma injustificada. Omisión de denuncia o de funciones, artículo 418, cuando la omisión pone en riesgo derechos fundamentales. Entonces, sus fundamentos éticos y jurídicos, miremoslos. Desde el plano ético, el juez viola el Código de Ética Judicial al faltar a los principios de diligencia, imparcialidad y protección a la víctima. Éticamente, un juez debe actuar con especial cuidado en casos de violencia de género, dado su potencial letal. Desde el plano jurídico, las altas cortes, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, han sostenido que cuando la omisión de un funcionario compromete derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida
o integridad personal, la responsabilidad puede trascender lo disciplinario y adquirir dimensiones penales. Eso está en la sentencia T19 del 2003 de la Corte Constitucional. La ilicitud sustancial, puente entre derecho disciplinario y penal, según el libro Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal de Vargas del 2021, el concepto de ilicitud sustancial implica que una conducta sancionable no solo debe infringir una norma formal, sino que debe afectar sustancialmente en un bien jurídico protegido. En este caso, la afectación a la integridad y vida de la víctima configura una ilicitud sustancial. La negligencia del juez no fue meramente formal o procedimental, sino que tuvo consecuencias concretas y graves sobre derechos fundamentales, lo que justifica una intervención penal si lo prueban doloso. Gracias. Un gusto con todos. Mi nombre es Gustavo Ramírez Burbano y en este momento voy a hablar del caso de Pablo. Un juez que fue denunciado ante el Consejo Superior de Judicatura por negligencia y conducta irregular. Bueno, a pesar de que Pablo es un juez de tribunal, sigue siendo una persona. Al igual que todos, tiene sus defectos y puede cometer errores. Dicho esto, este caso se analiza desde dos puntos, los cuales son la falta disciplinaria y un delito penal. Por parte del delito penal tenemos que, en caso de que éste haya sido consciente y haya comprobado verídicamente las faltas del agresor, entraría en un delito doloso, dado que éste sería consciente del delito del agresor y aún así decidió darle la libertad a ese individuo. Por otro lado, en caso de que éste haya tomado la decisión por negligencia, ya podríamos considerarlo una falta disciplinaria, dado que éste estaría dando la libertad al agresor sin ningún tipo de cláusula de restricción o seguridad a la víctima, la cual venía informando las cosas de este agresor. Y bueno, por otro lado, podemos también considerar al abogado del perpetrador, en este caso del agresor, que pudo tener muy buenas bases, muy buenos puntos por los cuales el juez tomó esta decisión, dado que pudo dar argumentos totalmente válidos que respalden la defensa de este, y por eso el agresor haya salido totalmente en libertad. Pero bueno, dado el caso o la base del caso que tenemos presente, lo colocaría como un delito penal, dado que pues el individuo ya venía con partes de violencia, se había como demostrado una parte de ello, y aún así el juez decidió darle la libertad condicional. Pero como dije anteriormente, habría que analizar mucho más el caso para ver cuáles fueron las consecuencias o lo que llevó a la decisión del juez. Haciendo referencia al caso de Pablo, un juez denunciado por una situación compleja que podría ser una falta disciplinaria como también un posible delito penal tras su negligencia en un caso de violencia doméstica y permitir que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección necesarias, lo que resultó en un nuevo episodio de violencia, se puede considerar. Si el caso se trata de un delito penal, se deberá, según la actuación de Pablo, determinar si ésta no solamente fue negligente, sino por el contrario fue dolosa, es decir, que tuvo la intención de favorecer al agresor en detrimento de la víctima,
pues hubo un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la integridad de la afectada y por tanto podría ser el resultado de esta omisión, lo que acerca la conducta a la antijuridicidad material del derecho penal. Por otra parte, la omisión dolosa o el prevaricato por parte de un juez no solo vulnera los principios éticos de la función judicial, sino que también atenta contra la administración de justicia, la protección de los derechos humanos y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. O por el contrario, si este caso se tratara de una falta disciplinaria, cuando Pablo demuestra su negligencia no actuando con la debida diligencia y celeridad, lo que se traduce en el incumplimiento de sus deberes funcionales como juez, los cuales incluyen proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en casos que involucran derechos fundamentales y poblaciones vulnerables. Por otra parte, los principios éticos que rigen la función judicial exigen que los jueces actúen con independencia, con imparcialidad, con diligencia y celeridad, especialmente en casos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. La omisión en este caso es una grave vulneración a la ética judicial. Una vez dicho lo anterior, es deber del Consejo Superior de la Judicatura evaluar e investigar si la conducta de Pablo se limita a la negligencia grave, es decir, una falta disciplinaria, o si existe un elemento doloso o culposo que la convierta en un delito penal, pues la responsabilidad disciplinaria del juez Pablo se fundamenta en su deber de garantizar la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, entendiendo el concepto de ilicitud sustancial en el derecho disciplinario, se entiende como la afectación sustancial de los deberes funcionales, lo que implica que Pablo afectó sustancialmente su deber de proteger la vida e integridad de la víctima, al igual que desconoció principios fundamentales de la función pública y judicial, como la celeridad, la diligencia, la protección de derechos y la eficacia de la administración de justicia. En definitiva, el caso de Pablo representa una clara transgresión de sus obligaciones, como también puede configurarse como un delito penal, lo que resalta la importancia de la diferenciación entre el ámbito disciplinario y penal. Si bien una misma conducta puede generar ambos tipos de responsabilidades, la ilicitud sustancial será el criterio clave para la valoración disciplinaria, mientras que la prueba de dolo y la lesión de un bien jurídico específico serán determinantes para la configuración de un delito penal. Bueno, veamos las conclusiones. En este caso se enmarca inicialmente como una falta disciplinaria grave por incumplimiento de deberes funcionales. No obstante, si se demuestra que Pablo actuó con dolo o favorecimiento consciente al agresor, se configuraría un delito penal. La ilicitud sustancial desde la perspectiva del derecho administrativo y penal obliga a analizar si la conducta trascendió lo meramente procedimental y vulneró bienes jurídicos fundamentales. En este sentido, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la jurisdicción penal deben intervenir respetando el principio de complementariedad sancionatoria entre ambos sistemas. En resumen, el caso de Pablo puede ser una falta disciplinaria o un delito penal, dependiendo del grado de intención en su conducta. La ilicitud sustancial exige analizar no solo la norma infringida, sino el daño real causado a la víctima, lo que orienta la respuesta jurídica adecuada. Muchas gracias.